Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos, Víctor? Aquí nuevamente de regreso contigo, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto, muchísimo gusto tenerte por aquí, Adolfo, de verdad, un placer y un honor. ¿Cómo ha estado la semana? Intensa, pero bien. Qué bueno. Y en temas de COVID, que vamos a platicar, actualidades de COVID, pues de una vez platícanos, tenemos cosas así como que buenas, más o menos, o vamos mal. Pues mira, consistente con lo que platicábamos la semana pasada, vamos bien en el Qué sentido de bueno. que sigue mostrándose una tendencia a la baja, como lo vamos a ver. Ahora sí creo que vamos a poder enseñarle un poco a los invitados, ¿no? Dónde andamos, y yo propondría que hiciéramos un recorrido de lo pendiente que le queríamos mostrar, algunas cosas de confirmación, ¿no? Algo que quedamos de platicar y después entramos ya formalmente a la sección de preguntas y respuestas, ¿te parece? Perfecto, listo. Si nos hicieras favor, Adolfo, de platicarnos un poco de tu perfil profesional y académico, para Ok, que quienes no te han conocido te conozcan. soy Adolfo Hernández, soy médico, soy pediatra, tengo un entrenamiento en lactancia, tengo una maestría en epidemiología nutricional y tengo un doctorado en salud pública con enfoque en epidemiología y además 21 años de experiencia institucional, alguna posición en el gobierno federal, en la segunda autoridad sanitaria en este país, en México, experiencia relevante en diferentes compañías farmacéuticas como puede ser Merck Sharp and Dohme, como puede ser Janssen, AbbVie, Pfizer, Alexion, ¿no? Y con alguna compañía distribuidora un tiempo y ahora haciendo cuestiones de consultoría. Muchas gracias, Adolfo. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo obstetra, especialista en embarazo de alto riesgo, en embarazo en reproducción y en colposcopía también. Esta página, segunda opinión, punto B de Víctor M de Marín, está enfocada en salud, salud integral, salud física, mental, salud emocional, también salud reproductiva y sexual, e incluso salud económica, financiera. Salud, entonces. Salud, gracias. Estamos muy enfocados en todos estos temas de salud y cada vez vamos por más y más temas. Inicialmente nos dedicamos mucho a la mujer, actualmente estamos dedicándonos ya también al varón, a niños, adolescentes, a todas las áreas de la salud y a todas las etapas de la vida. Pueden encontrarnos en otras redes sociales con el mismo nombre, segunda opinión, punto B de Víctor M de Marín, y ahí van a encontrar todos los videos de las entrevistas, las del doctor Adolfo Hernández de la semana pasada y antepasada, y esta entrevista la encontrarán dentro de un par de días, también publicada. Nos saluda Paulina, nuestra amiga de León, nos saluda Kimi, buenas noches, ¿cómo está Kimi? ¿De dónde nos saluda? Recuérdeme por favorcito. Y bueno, si te parece, aquí tenemos una presentación, una gráfica. Explícanos, por favor, qué nos muestra esta gráfica, Adolfo. ¿Cómo no? Esta gráfica la hace una universidad que se llama Johns Hopkins, y esta universidad lo que hace, igual que la Organización Mundial de Salud, hace una serie de reportes diarios. En el caso de Johns Hopkins la va actualizando incluso durante el día. Este cuadro, como podrán ver en el lado izquierdo superior, viéndola de frente, fue actualizada a las 9:21 de la mañana. Si yo seguramente entro en este momento, los números van a cambiar porque se está actualizando de manera continua. Entonces, ¿qué me está diciendo? Arriba en la parte superior me indica el número de casos totales reportados en el mundo, que nos estamos acercando a los 241 millones de casos de COVID. En el color rojo, en color blanco nos indica el número total de muertes acumuladas, que ya regresamos 4.9 millones, ¿no? Y en la columna del lado izquierdo nos están mostrando, que no se puede ver por el tamaño de la imagen, no se puede ver, pero lo vamos a apreciar más adelante, se pueden ver por países, y aquí lo que quise destacar es un poco México, ¿no? Y podemos ver los mapas donde ya en la parte central, donde nos están indicando realmente informaciones relevantes de los países, donde pues México está en rojo, o sea, tenemos todavía un tema importante. Y en la banda inferior
después de las muertes y después de los casos nuevos, nos empieza a indicar alguna información relacionada con los últimos 28 días en relación a número de casos y a número de muertes también. Y del lado derecho nos presenta algunas gráficas también relacionadas con los casos y con las muertes. Y si se dan cuenta, que eso es algo interesante, en la gráfica en rojo, que sería la que está en el extremo del lado derecho, es donde podemos ver el número de casos y como podrán ver, estamos en esta, hay alguien que ya toma alguna ola en los primeros inicios y por eso algunos países pueden estar en la cuarta ola, pero en general los tres picos más importantes estamos ya en la parte de descenso de estos picos, tanto en el número, en la gráfica en rojo, el número de casos totales como el número de muertes, ¿no? Eso es lo Muy que nos bien, está mostrando, ¿no? muy Entonces, si bien. me ¿Me das paso a la siguiente? sí, por favor. Va. Obviamente, ese es el panorama global. Ahora, ¿qué pasa en México? ¿No? Y en el caso particular de México, lo que podemos ver es que tenemos 36.439 casos activos estimados para el día de ayer. Estamos acercándonos ya a los casos estimados a cerca de 4 millones en México, un total de 3.117.000 casos recuperados y 284.000 defunciones confirmadas, ¿no? Lo importante de nuestra tercera ola, que siempre hemos dicho, aquí se ve claramente cómo el año pasado tuvimos a mediados de año esa tercera gran ola, luego vino una combinación entre final de año y principio de año, vino nuestra segunda ola y nosotros básicamente estamos ya en la tercera ola. Esta inició para fines prácticos en los últimos meses y lo que sí tenemos estamos hablando de casi un total de 10 a 12 semanas con descenso importante y aquí lo que está marcando en relación a cómo va la curva es que hay uno menos 25% de número de casos, ¿no? Si me das la siguiente, Víctor, lo que Claro que sí. estamos observando aquí, vemos básicamente tres curvas, que es una curva del total de personas que están hospitalizadas, que es la curva de color café. La roja es la ocupación que se está dando a nivel nacional de camas generales de COVID y la verde, que es la última curva, es el número de sujetos internados que están en cuidados intensivos y tienen ventilador, que nos está indicando que una de cada 4 personas está ocupando una cama por COVID de todas las camas disponibles en el país. No hay cambio en relación a la información previa, ¿no? Y el otro dato importante es que una de cada 5 personas que están internadas en áreas de cuidados intensivos están con soporte ventilatorio. Y esto para muchos puede ser importante, pero en relación a los momentos que tuvimos como les decía, de finales de año con principios de año, la verdad es que estamos en un momento de menor ocupación hospitalaria y esto los está indicando este menos 81% es la reducción de la ocupación nacional del máximo contra el comparativo del día de hoy. O sea que tenemos descensos importantes también de sujetos hospitalizados, ¿no? Muy La bien. siguiente Esta gráfica sí está actualizada al 14 de octubre, ¿verdad? O sea, está actualizada al 17 de octubre, lo al pueden ver 17, o sea, ayer. ayer. Esta gráfica normalmente como a esta hora se actualiza por parte del gobierno, entonces es una gráfica que se va actualizando día con día, ¿no? Perfecto. La siguiente es lo que estamos viendo ya desde el punto de vista de vacunación. El gobierno desde la semana pasada, perdón, empezó a informar que ya 3 de cada 4 sujetos mayores de 18 años están vacunados con esquema completo. Ese es el porcentaje y ese es el total en millones, más de 51 millones de personas con esquema completo en todo el país. Y estamos observando que el 25% de personas con edad arriba de 18 años están ya iniciaron un esquema de vacunación. Todavía hay una brecha importante y el total de personas vacunadas en México es de poco más de 68 millones de personas vacunadas, Ok, ¿no? aquí estamos hablando de mayores de 18 años y mayores, ¿sí? 18 o mayores, O sí, más. porque esto es importante. Ya el gobierno empezó a vacunar por indicación de 12 a 17, solamente como lo comentábamos la sesión pasada,
solamente aquellos que tienen comorbilidades y no lo abre a todo el grupo. Entonces, ya hay estados que empezaron a vacunar a estos grupos de adolescentes entre 12 a 17 años, y vamos a empezar a ver unos números seguramente en las próximas semanas donde empiecen a incorporar este grupo, pero insisto, solamente los adolescentes que presentan algún problema asociado de salud, ¿no? Muy bien. Y la siguiente, esta es una gráfica que nos habla de cómo está la cobertura de vacunación por entidad. Voy a hacer algunos comentarios. La entidad que tiene la mayor cobertura de vacunación en sujetos, insisto, 18 años o más, es la Ciudad de México con 95%, o estados que lo siguen en un momento dado, y esto no ha sido casual. El gobierno quiere tener apertura básicamente de actividades, y la Riviera Maya es un lugar importante, y por eso finalmente empezamos a ver algunas respuestas interesantes en lo que es, por ejemplo, Quintana Roo con 89. Querétaro es uno de los estados que sigue con 92% de tasa de ocupación, pero Yucatán no se queda atrás, anda en el 86% de porcentaje de vacunación, ¿no? Y vamos a ver que en general tenemos un buen número de estados que tienen tasas de vacunación por arriba del 70%, ¿no? Solamente por mencionar algunos, Zacatecas, por ejemplo, Nuevo León, ¿no? Estamos teniendo estas tasas importantes, y esto también, insisto, lo actualiza el gobierno día con día. Jalisco anda en 72%, ¿no? Y como verán, este paquete de Querétaro, Quintana Roo, San Luis, ¿no? Sinaloa, son estados que tienen también buena cobertura, Tamaulipas, ¿no? Y Veracruz también, ¿no? Sí. Esto es en relación a cómo está la situación en México, desde el punto de vista de enfermedad, y cómo está la situación desde el punto de vista de vacunación, ¿no? Entonces, no sé si aquí, Víctor, tengas alguna pregunta, queja, No, duda. yo quería ver esta diapositiva que sigue, porque esa no la mostramos la vez pasada. Adolfo, tuvimos muchísimas preguntas, y esta, pues, se me hace entre interesante y dramática la cantidad de niñas, niños, adolescentes que se quedaron sin papá, sin mamá, sin papá, sin mamá, sin abuelos, sin alguien que los cuidara. Sí, yo creo que es importante lo que dices, ¿no? Aquí estamos hablando de huérfanos por COVID, y aquí estamos hablando de este momento que se presenta y que no está, tiene como un mes de haber sido generada esta información. Y estamos hablando de 244.500 niños y adolescentes, los cuales, como bien decías, perdieron a los cuidadores primarios, que pueden ser padres o pueden ser tutores, o secundarios también, ¿no? Que pueden ser abuelos, ¿no? Y aquí el dato interesante que nos están mostrando es cómo está México, que ocupa el tercer lugar por debajo de la India, con casi 400.000, con casi 400.000 huérfanos. Brasil, que se está acercando a la cifra 300.000, México con casi 250.000, pero vean, Estados Unidos también tiene un gran número, 152.000, Perú 119.000 huérfanos, Rusia, que ahorita está teniendo una cantidad importante de casos activos y de muertes. Estamos hablando de cerca de los 100.000 huérfanos. Colombia, estamos hablando de casi 85.000 huérfanos. Indonesia, que es un lugar donde uno podría esperar menos número, estamos acercándonos a 80.000. Y hay lugares donde sí, por suerte, ha sido importante. Reino Unido ha sido 11 millones, y sorprendentemente la India, que sé que tener un poco de cuidado con todo el evento que tuvieron, puede que este número se incremente en los próximos meses, ¿no? Pero pues estamos hablando de casi 1.5 millones de huérfanos en todo el mundo, o sea que es un número realmente muy alto, ¿no? Muy bien. Gracias, Adolfo. A ver, te paso la siguiente. Este era lo que nos habían preguntado, y eso se los queríamos mostrar ya de manera gráfica. Yo les decía, bueno, el primer dato es, el 80% de la gente, después de que tuvo el evento de COVID, puede tener al menos alguna molestia. Y las molestias, las más importantes, lo hablábamos la vez pasada, Víctor, era fatiga, dolor de cabeza, ¿no? Esas pérdidas de la sensación de oler o del sabor, alteraciones a nivel respiratorio,
problemas de que esto es muy común cuando tenemos eventos importantes que nos afectan, la pérdida de cabello, la pérdida del sentido del gusto, muchos datos respiratorios, ¿no? Tos, dolor de pecho, dificultad, aumento de la frecuencia para respirar. Pero también tenemos otros trastornos que pueden no ser importantes, donde podemos incluir alteraciones en un momento dado cutáneas, podemos ahí agregar trastornos de sueño nada despreciables, ¿no? Y algo que comentábamos la vez pasada, en un 4%, afortunadamente, el COVID genera el detonante, es el detonante o disparador de que la gente desarrolle en un momento dado diabetes mellitus, ¿no? Ya nos preguntaban, ya había varios comentarios alrededor de este tema. Si me das la siguiente, esto Una pregunta aquí para que nos hiciera favor de recordarnos qué se considera COVID de largo plazo, desde cuándo y cuánto tiempo puede durar. O sea, cuando nosotros hablamos de COVID a largo plazo, es un sujeto que tuvo el evento agudo, que resolvió el tema de fiebre, que resolvió el tema de síntomas generales y que ya no recibe medicamento y que persiste con molestias, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Okay. Si me das la siguiente, Vic, nada más para que lo podamos ver más gráficamente, vean cómo el dato importante es que la fatiga, dolor de cabeza, trastornos del sueño, son los datos más importantes que, de hecho, varios de los participantes de la sesión pasada nos hacían algunos comentarios o preguntas, ¿no? Insisto, más de 50 efectos a largo plazo de COVID se presentan después de que se presenta la enfermedad, ¿no? Entonces, vean esto, ¿no? Y ahí aparece la caída de pelo que tantas personas... Sí, caída de cabello, pérdida de peso, insisto mucho, alteraciones de patrón de sueño, muchos trastornos desde el punto de vista de sentirse estresado, angustiado, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, esos amarillos que vemos, porque tiene mucho que ver el color, muchos están enfocados a la parte obviamente respiratoria y a la parte también gastrointestinal, posterior a tener el evento agudo, ¿no? Y ya no tener la enfermedad, ¿no? O sea, estamos hablando de secuelas en un momento dado, de posterior a la infección por COVID, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque aquí estaríamos a lo que quedamos de platicar en un momento dado, ¿no? Perfecto. Sí, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario de ustedes, amigas, amigos? Paulina, ¿qué te pareció? ¿Tú tenías algunas inquietudes sobre este tema, sobre el COVID de largo plazo? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? A ver, mientras escriben, ¿a qué se refiere aquí el término elegibilidad por edad en América Latina, Adolfo? Sí, la vez pasada salió, y bueno, la antepasada y la vez pasada estaban saliendo comentarios de varios de los participantes de países como Perú, por ejemplo, Chile, Argentina, que decían, oye, ya en mi país ya se está vacunando a niños a sujetos por debajo de 18 años, ¿no? Entonces el compromiso fue, bueno, vamos a mostrarles un poco lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Dependiendo del país, dependiendo de la edad donde son elegibles o que ya pueden ser vacunados, y también un poco el tema de qué vacunas se están recibiendo. Arriba tenemos en un color, veamos un color rojo intenso, tenemos Soberana 2, que es la vacuna que ha desarrollado Cuba, tenemos en un color como naranja, Sinovac, tenemos en color azul Pfizer, en color amarillo tenemos Moderna y luego tenemos ahí, cuando se combina el azul con el amarillo, es que se está permitiendo hacer una combinación de vacunas de Moderna y Pfizer. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No? Que el país que está vacunando a población de menor edad y está vacunando de 2 años en adelante es Cuba con vacuna soberana, ¿no? Ellos no están recibiendo vacuna de ninguna otra fuente. En el caso, por ejemplo, de El Salvador permite hacer una combinación de Moderna y Pfizer a partir de los 6 años. Chile está permitiendo la vacunación de 6 años en adelante con Sinovac y hasta ahí son podemos decir, los 3 países
están vacunando y recordemos que eso es importante. Nosotros no hemos visto la información todavía publicada de 2 a 11 años o 17 años de la vacuna Soberana, pero el gobierno ya la autorizó. Tanto Moderna como Pfizer acaban de hacer sus sometimientos, tanto FDA en el caso de Moderna, Pfizer, y ya para la Unión Europea, para la Agencia de Medicamentos de Europa, Pfizer ya ha presentado la información relacionada con vacunación de 6 a 11 años, ya ha estado autorizada hasta 12. Y entonces, aquí lo que estamos viendo es que El Salvador, con esta información, podemos decir preliminar, ya está permitiendo, y algo que es importante, Sinovac, que es una vacuna china, es una vacuna de virus inactivado, también ha autorizado la vacunación sin información que tengamos conocimiento de publicación en nuestro grupo de edad a partir de los 6 años. ¿Qué tenemos en el otro, en el otro lado, ya con que no son tan menores, ¿no? Y no sé si aquí hay alguna pregunta o comentario, Víctor. Pues mira, yo te preguntaría aquí, porque probablemente tengan la inquietud, perdón, te iba a preguntar algo, pero ya que me aparecen un par de preguntas, comentarios de Paulina sobre el COVID a largo plazo. Dice, a veces por las noches siento que me falta el aire. Eso entra aquí y me dio COVID en noviembre, casi utilicé oxígeno y siento que quedé mal mentalmente. Le falta el aire y tiene algunas alteraciones mentales. Sí, yo lo que sugiero, y esto lo comentábamos en la sesión pasada, vale la pena que tengan una valoración desde el punto de vista respiratorio, porque hay, como es uno de los síntomas más importantes, existe una serie desde el punto de vista de clínicas integrales que están manejando, y hay toda una serie de apoyo en un momento dado desde el punto de vista de especialistas que apoyan la parte de función respiratoria, ¿no? Y esto podría en un momento dado ayudar a mejorar esta situación, ¿no? Entonces yo sugeriría, en el caso particular de Paulina, que se acerque a este grupo de expertos desde el punto de vista respiratorio para que la puedan valorar y puedan considerar algún apoyo de ejercicios que puedan mejorar esta capacidad respiratoria pulmonar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Pues yo, Adolfo, aquí te preguntaría, desde tu opinión de experto en estos temas, tenemos estudios para niños de 12, de 6, de 2, creo que ya lo mencionaste, pero tal vez nos quede mucho la duda, oiga, ya hay estudios, ¿por qué no se está haciendo en México o por qué no se hizo en tal o cual país? ¿Qué criterios o qué situaciones se toman en consideración para tomar estas decisiones de salud pública? Ok, hay dos cosas que hay que separar porque aquí puede generar un poco la inquietud, ¿no? La primera parte es que los interesados, en este caso las compañías farmacéuticas, y voy a hablar específicamente de Moderna y de Pfizer, que son vacunas de lo que llamamos RNA mensajero, ellos ya publicaron y ya presentaron la información a las autoridades regulatorias, como decía, de Estados Unidos y la Agencia de Medicamentos de Europa. Pero eso no significa que ellos hayan hecho lo conducente en todos los países. Por ejemplo, en México todavía no presentan la información. Y esto va a ir país por país donde se esté alcanzando la información. Esto depende mucho también de varios factores, de que la agencia regulatoria y las autoridades estén interesadas, de que se haya hecho una solicitud de información, de que se haya presentado e incluso que ya haya sido evaluada por, en este caso, las autoridades sanitarias, ¿no? Entonces, como veremos, ya el hecho de empezar a tener elegibilidad en algunos países ya se está efectuando la vacunación, ¿no? Uruguay y Perú, por poner ejemplos, ya lo están haciendo, ¿no? Son poblaciones pequeñas también, hay que decirlo, comparado con México de 128 millones, es un tema importante, pero incluso en algunos otros países como República Dominicana, Costa Rica, ya están haciendo esta vacunación. Cuando ustedes pueden ver vacunaciones de estos países que están en de este lado izquierdo, casi todos los países están vacunando con Pfizer, con excepción de Guatemala, Colombia, ¿no? Que están haciendo una combinación de Moderna Pfizer, que son los que tienen información, y en el caso particular de Argentina solamente está utilizando
vacuna de Moderna. El dato importante de México, y particularmente México y Colombia, que son de los que más hemos revisado un poco la información, está permitida la vacunación a partir de los 12 años, 12 a 17 años, solamente para aquellos sujetos que tienen comorbilidades, o sea, tienen alguna enfermedad, alguna condición de riesgo o tienen en un momento dado inmunosupresión, ¿no? No está abierto realmente para toda la población de 12 a 17 años. Y esto en general para la mayoría de países va siendo en esa tendencia, ¿no? Más para población de riesgo y pocos en población abierta total, ¿no? Muy bien. Ok, pasamos a la siguiente. Sí. A ver, aquí dice comparativo de la protección de la vacuna de COVID al mes y a los 6 meses después de la vacunación. Explícanos, por favor, punto. Una de las cosas que salió de comentario es cómo se va construyendo la protección de las vacunas, ¿no? A lo largo, al paso del tiempo, ¿no? Y algo que comentábamos en las sesiones pasadas, Víctor, era más platicado, era, bueno, yo tengo una vacunación a partir de los 15 días, de las 2 semanas de haber sido vacunados, cuando empiezo a tener esta protección. Y aquí el dato importante es, oye, ¿qué sucede con una vacuna en particular, que es la vacuna de Pfizer? La mensajera, viene toda la codificación particular que utiliza. Este estudio incluyó cerca de 3.5 millones de sujetos del estado de California. O sea, no es un número trivial, no son 20 sujetos, sino es un buen número poblacional. ¿Qué estamos observando? Entonces vamos a ver, dice tiempo de vacunación y aquí me dice infección completamente, y esta es efectividad en completamente vacunados. Infección de protección para la variante Delta, que es la que más ha afectado esta tercera o cuarta ola, dependiendo del país. Y luego infección no por variante Delta y luego hospitalización. Entonces, para hacerlo mucho más sencillo, tenemos en un momento dado cuál es la protección para evitar la infección, cuál es la protección para evitar infección por la variante Delta, cuál es la protección para evitar una infección en variantes no deltas y cuál es la protección para poder tener una hospitalización. Al mes de aplicación de vacuna, tenemos una protección para evitar la infección de 88%, que es un porcentaje muy alto. Para la variante Delta, 93%. Y ojo con este número de 93, porque ahorita vamos a ver el comparativo. Para una infección que no es de la variante Delta, 97%. Y para evitar la hospitalización, 87%. O sea que para que yo al mes de edad, al mes de haber sido vacunado, yo tengo un riesgo de hospitalización de solamente el 13%. O sea, tengo una forma que amerita que me den atención. Eso quiere decir que tengo una forma, pues, en general severa o muy moderada, ¿no? Pero tengo una protección para que yo no tenga infección por variante Delta del 93%, o sea, tengo la probabilidad de un 7% de que yo, ya a pesar de estar vacunado, pueda adquirir la variante Delta, y para una variante no Delta, tengo la protección tan alta que solamente tengo la posibilidad de tener 3% de una infección con variantes no Delta. Pero ahora veamos qué sucede a los 6 meses. Y a los 6 meses, cuando yo veo comparativamente la infección se reduce a la mitad, tengo una protección para la infección de 47%, o sea, tengo la posibilidad de si casi 50% de enfermarme o no enfermarme, a pesar de estar vacunado. Con la variante Delta, 53% igual, un volado, 50-50, para fines prácticos. Mucho mejor la protección para variantes no Delta, 67%. Y lo importante que comentábamos desde las sesiones pasadas, tengo todavía una posibilidad para tener formas graves. O sea, tengo una posibilidad para no hospitalizarme muy alta. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cuál es la traducción para la gente? Es que Exactamente. todas las vacunas tienen una protección temporal. Y esto es el caso de Pfizer, que está muy bien documentado.
El único comentario es que cuando se han hecho un poquito estudios comparativos entre la vacuna de Moderna contra la vacuna de Pfizer, hemos visto que tiene un poquito más de protección para la infección con variante Delta, pero un poquito más la de Moderna, entonces trabaja un poco mejor. Pero el comentario es que todos los sujetos que hemos sido vacunados tenemos una protección temporal y bajo esa protección temporal en algún momento tenemos que reforzar nuestra vacunación previa. Y ahí es donde viene el gran tema de por qué varias compañías han hecho ya sus presentaciones, desde comunicados en prensa y algunas incluso ya publicaciones donde dicen, oye, ¿cómo es mi respuesta después de aplicar una dosis de refuerzo, ¿no? Entonces, Sí, lo importante, y ese es el otro mensaje que hemos estado diciendo, COVID se comporta mucho como la influenza, en el sentido de que cada año tenemos que recibir una vacuna en particular, y es una vacuna en general nueva porque tiene que ver mucho con los cambios que ha tenido el virus, con los serotipos que llamamos nosotros, para que finalmente nos vacunemos. Y este es otro ejemplo de que esta respuesta de defensa o respuesta de protección es temporal y por ese motivo deberíamos estar vacunados. ¿Cuál fue la respuesta en general? Porque aquí hay una respuesta, llamémosle política sanitaria, ¿no? La respuesta política del gobierno americano, del presidente de los Estados Unidos fue vamos a vacunar, vamos a darle refuerzo a todos los sujetos. Y aquí hubo un gran tema porque eh, tanto FDA como CDC dijeron sí habría que vacunar, pero solamente a la población de riesgo y nuevamente aquellos que tienen algún problema de salud, una comorbilidad o tienen algún problema donde su sistema de defensa no está bien, que tienen inmunocompromiso. Y aquí el otro comentario también que se había generado a nivel de la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de Salud fue inicialmente muy cerrada, por usar un término, en el cual dijo, nosotros primero queremos ver a toda la población del mundo vacunada y después hablemos de refuerzos, ¿no? Pero ya hay un grupo de expertos de vacunas de la Organización Mundial de Salud que un mexicano dirige, que es el doctor Cravioto, un académico, experto, ex director de la Facultad de Medicina de la UNAM, una gente con mucha formación en este sentido, y ya la semana pasada la OMS dijo, bueno, sí, vamos a empezar a permitir refuerzos en población que tiene comorbilidades, que tiene cierta edad, o que tiene compromiso de su sistema inmune, ¿no? Y ese es el mensaje en el cual ya empieza a haber un poco de cambio, pero si quieren lo dejamos en el parking lot, ¿no? Como ok. pregunta para la próxima que me invites, para poder saber, oye, y en la región cómo se está vacunando, porque México ha dicho hasta que la OMS no lo apruebe, no lo hace, pero ya tenemos países en la región que ya están aplicando vacunas, ¿no? Y por poner un ejemplo rápido, Argentina ya tiene más de 3 millones de personas vacunadas con un refuerzo, ¿no? Y no es la excepción. Ya tenemos en Perú, ya tenemos en algunos otros países donde ya tenemos aplicación de refuerzos y hay una combinación, porque hay gente que tiene su vacuna y le ponen el refuerzo de una vacuna, pero hay gente que ha tenido, por ejemplo, Sinovac, y ya lo comentamos la vez pasada, y hoy por temas de preocupación en un momento de la eficacia de la vacuna, han reforzado con una vacuna de RNA mensajero. Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? No hay preguntas, dudas, quejas, No hay reclamos. preguntas todavía, están como que están hipnotizados. Ok. Ahora sí ya les podemos mostrar cosas, ¿verdad? Yo creo que por eso están hipnotizados. Bueno, Sí. esto es nada más un texto, no quiero que lo lean todo, nada más es cómo responden los sujetos, lo platicábamos la vez pasada, Ah, es verdad. porque Nos había una decías, gran perdón, preocupación. nos decías que se podía retrasar un poquito la Sí, segunda yo les dosis decía, porque había gente inquieta. no se preocupen, si ya les tocaba y no les tocó, yo les decía, no pasa nada. Y así como que la gente, no, pero ya me tocaba y ¿qué pasa? Bueno, estoy de acuerdo. Eh, la gente debe de tener un esquema completo para tener realmente una protección. Este estudio, y aquí lo que se conoce es un estudio de inmunogenicidad,
Y para traducción, para la gente que no usamos estas palabras rimbombantes, es cómo se produce la respuesta del organismo de defensa, tanto en lo que llamamos anticuerpos, que se conoce como inmunidad humoral, como la respuesta celular, que también tiene que ver la inmunidad celular, ¿no? Y aquí lo que sucedió, y algo que es importante, Reino Unido, que permitió más la vacuna de AstraZeneca, pero después también permitió la llegada de vacuna de Pfizer y aplicación de Pfizer, eh, el gobierno de Inglaterra tuvo un gran dilema. Y un gran dilema que varios países lo tuvieron. Y es, oye, ¿vacuno a todos o vacuno a la mayor proporción de la población? Y eso puede ameritar que al dedicarme a vacunar a todos, pueda que yo retrase de manera muy clara la aplicación de segundas dosis, porque estas vacunas eran con 2 dosis, ¿no? O me pongo a vacunar población y voy vacunando por segmento y voy poniendo las vacunas que corresponden. Entonces aquí el gobierno del Reino Unido dijo, lo siento, vamos a acelerar la cobertura de la población con una sola dosis y Que vamos a ver qué sucede. en su momento fue controvertido, ¿verdad? Incluso por la No, compañía, las compañías de las vacunas. recuerden que AstraZeneca, nada más comentario, AstraZeneca vino a decir que él salió con vacuna inicialmente también de cada 3 semanas y después lo movió a 8 a 12 semanas. Mucho el tema de disponibilidad, mucho el tema también de cómo se presentaban los eventos adversos que llegó a tener, que generó mucha preocupación y de hecho suspensión de aplicación de esta vacuna en varios países, ¿no? Y entonces lo que tú decías fue controversial, pero no había ensayos clínicos y tan controversial que la misma OMS sigue manteniendo el detalle de que se deben de respetar los esquemas que someten las compañías para la aplicación de vacunas. Y esa es la postura todavía de la Organización Mundial de Salud. Pero Inglaterra, el Reino Unido dijo, señores, yo voy a hacer una modificación, voy a aplicar vacunas a la mayor proporción de población, una sola dosis, pero vamos a estudiar. ¿Y cuál fue el grupo que se permitió, que también importante, porque de alto riesgo, lo que se hizo fue, vamos a estudiar a los trabajadores sanitarios, a las enfermeras, a los médicos del Reino Unido? Entonces, se le puso la primera dosis y lo que vimos, porque era como empezaba toda la situación, esta permitió en un momento dado una protección contra la variante alfa, que fue la que arrancó toda esta situación durante varias semanas. Pero hay un subestudio muy interesante donde están cerca de 600 sujetos, donde a mí no me interesa solamente ver qué sucede de protección y yo mido los anticuerpos. En sesiones pasadas decíamos los anticuerpos más importantes y los más difíciles de medir en laboratorios convencionales son los anticuerpos que neutralizan al virus y neutralizan a esta proteína que es la proteína Spike, ¿no? Espiga en un momento dado y también, oye, no solamente vamos a ver cómo están los anticuerpos, sino cómo responden la inmunidad celular, las células B, los linfocitos B y los linfocitos T en contra de esta proteína espiga, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que se observa? Que los niveles de anticuerpos neutralizantes fueron más elevados cuando se ¿Que puedo aplicó la pasar la dosis. siguiente? Sí, exacto, pásame la siguiente. Buenísimo. Cuando se aplicó la dosis de manera convencional que cuando se aplicó la dosis de manera espaciada, ¿no? Y aquí, datos importantes de esta gráfica, estos monitos en gris nos están indicando que estos sujetos no habían tenido la enfermedad de COVID. Y estos monitos en rojo nos decían, oye, son sujetos que ya tuvieron la enfermedad. Y yo les platicaba, con esto que me creyeron, por suerte, yo les decía, mira, si alguien ya se enfermó, y le ponen vacuna le va a ir mejor, porque por ahí salían las preguntas, Víctor, no sé si te acuerdas, pues ya me dio para qué me vacuno, ¿no? Y yo decía, pues el hecho de estar enfermo con esta respuesta que es temporal, ya sea a una infección activa, o sea, a tener la enfermedad o a tener una respuesta inducida por vacunas,
Y aquí lo que estamos viendo, vean esta gráfica lo que nos está indicando es cómo se producen los anticuerpos en los sujetos que no habían tenido la enfermedad y normalmente en este intervalo de 3 semanas, si ven, se eleva de manera importante y aquí está realmente la respuesta y vean cómo se genera esta respuesta de anticuerpos, pero después se incrementa la respuesta después de la segunda dosis. Y este es anticuerpos y esto estamos viendo, por un lado, las células, estos linfocitos T y los linfocitos B, los estamos viendo también como de manera paralela, como también se incrementan conforme recibimos la primera o la segunda dosis. Pero vean lo interesante. Yo tengo un sujeto que ya tuvo la enfermedad y si se dan cuenta, el incremento que se presenta de anticuerpos en el sujeto que ya tuvo la enfermedad es mucho más rápido, o sea, tiene una mejor respuesta que el sujeto, ¿no? Y lo que estamos observando es que particularmente también la respuesta celular se incrementa después de mi primera y en mi segunda dosis podemos decir que se mantiene, no tiene este alcance, pero de arranque fue mucho más rápido para mantener una respuesta apropiada, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando yo hago un espaciamiento? Este es espaciamiento de primera dosis y 3 semanas después, cuando yo hago un espaciamiento de primera dosis y 10 semanas después, vean cómo la respuesta, y aquí lo importante es que no están puestos los umbrales, aquí se alcanza de manera adecuada, me ponen la segunda dosis, aquí tengo la primera, y empieza a mejorar bien. Viene en mi segunda dosis y vean cómo se eleva de manera todavía más importante por arriba de los niveles que yo tenía con las 3 semanas, cuando se me aplican cómo responden mis anticuerpos a una dosis a las 10 semanas. Y nuevamente, los sujetos que ya habían tenido la enfermedad, cómo simula la curva, cómo se mantiene y a las 10 semanas se mantiene en una meseta su respuesta. ¿Y esto qué significa? Regresando otra vez, que no se preocupen. Si mi vacuna ya me tocaba, eso es con Pfizer, pero no pensamos que esto sea diferente con otras vacunas. Si la vacuna Esto me está, justamente nos estaban preguntando que si esas gráficas eran solo para vacuna Pfizer o es lo mismo con las o sea, otras. lo tenemos documentado en Pfizer, pero no esperamos que la curva sea diferente con otras vacunas. A lo mejor el alcance que llega a tener en niveles pueden variar, ¿no? Y el tiempo de distancia también, o sea, cómo se prolonga, van a variar de las vacunas, como veíamos con el antecedente Pfizer, ¿no? Pero en general, ¿a dónde queremos ir con esto? Nosotros queremos tener población vacunada lo más rápido posible para tener esta condición que llamábamos inmunidad de rebaño, donde mientras más gente esté vacunada, vamos a tener que el virus pueda cambiar menos y al cambiar menos pueda en un momento dado evitar que tengamos la enfermedad. El comentario, porque está sucediendo por temas de producción, ¿no? Y solamente un comentario rápido. Pfizer cerró el año pasado diciendo que iba a producir 1.000 millones de dosis de vacuna. Pfizer este año cierra el año produciendo 3.000 millones de dosis de vacunas. O sea, incrementó 3 veces más la producción estimada. Entonces, y todas las compañías están más o menos en el mismo sentido. Todas las compañías. Entonces, esto puede estar trayendo, por un lado, ¿dónde fue lo que tuvimos? Problemas finalmente para poder cumplir con los contratos. Después tuvimos un problema serio, que por lo menos está resuelto, donde no teníamos frascos y no teníamos el sistema, ¿no? El capuchón que llevan las vacunas no había, ¿no? Es un engargolado especial y los tapones que utilizan, que tienen, es de un plástico especial para poderlos colocar, hubo desabasto de todos estos insumos que llamamos para poder envasar las vacunas. Y en algunos lugares, en Brasil fue mucho más claro, en México por suerte no, porque tenemos fábricas de producción de jeringas de compañías transnacionales como Becton Dickinson, no tuvimos problemas de jeringas, pero Brasil sí tuvo. Brasil tenía vacunas y no tenía jeringas para aplicar. Entonces, el tema se fue combinando a tal grado de que en un momento dado esto generó un tema que llamamos retraso de suministro, y entonces toda la gente estaba preocupada, incluso hubo lugares donde salieron a hacer manifestaciones y
y quejarse, ¿no? Habitantes de algunas, en el caso particular de la Ciudad de México, alcaldías o algunos estados de la República, porque no me aplicaron mi vacuna, ya me tocaba. O sea, el mensaje en términos generales es, si se retrasa su vacuna, su respuesta de defensa puede ser incluso mejor que si me la ponen en el esquema donde está establecido. Esa es el primer comentario. Y quisiera hacer otro comentario en relación, regresando un poquito a la gráfica de niños, Víctor, porque es importante. La dosis, aquí nada más sí, como dato curioso, la dosis que se está aplicando de Pfizer es la dosis total, se aplica para sujetos de 12 años en adelante. Y la dosis que se va a aplicar para niños desde 2 hasta 11 años va a ser una tercera parte de la dosis. Y es tan buena, o sea, es una tercera parte, ¿no? De lo que de lo que se aplica a un adulto con la misma eficacia que aplicando con la dosis máxima. De hecho, Moderna está considerando presentar, no sé si ya lo hizo, pero ya estaba anunciado, que quería hacer una presentación de administrar la mitad de la dosis de la que originalmente con la que salió. Entonces, no se sorprenda que haya dosis. De hecho, hay una, llamamos una serendipia, ¿no? Que eso fue algo muy interesante, es un hallazgo fortuito porque hubo una preparación inapropiada de viales de vacuna de AstraZeneca y a un grupo de personas, sin querer, se les puso la mitad de la dosis de AstraZeneca y en la segunda dosis le pusieron la dosis total. Y entonces esto generó mucha preocupación a la gente. Y curiosamente la gente que le aplicaron la mitad de la dosis de AstraZeneca sin querer y luego le aplicaron la dosis completa, tuvo mejor respuesta que le aplicaron dosis completas. Entonces todavía, insisto, esto nada más es para tenerlo, para que no se genere que mejor me pongan la mitad, no. Nada más comentario es que la cantidad de vacuna que se puede estar aplicando puede ajustarse, ¿no? Durante el paso del tiempo y puede ajustarse lo que decíamos, que todos necesitemos refuerzos de vacuna de COVID, no importa la que nos hayan puesto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, dudas, quejas, regaños? Aquí tenemos dos preguntas de Línea Saco, está muy activa como siempre. Una de las preguntas es, ¿hay exámenes para saber si tuvimos la enfermedad? Sí hay exámenes, pero no están disponibles para el mercado, ¿no? Porque hay forma de medir anticuerpos y hay forma de medir anticuerpos neutralizantes. Esto solamente lo hacemos en laboratorios muy especializados o en el caso de las compañías usan equipos por estos anticuerpos neutralizantes. Y yo lo que les digo es, hay mucha preocupación por la gente por saber cómo está, ¿no? Y la verdad es que yo lo que digo es que no considero, nadie se mide, y eso es algo interesante. Nos vacunamos contra la influenza y nadie se preocupa por medirse los anticuerpos neutralizantes de influenza. Y muchos nos vacunamos cada año. Y ahora tenemos una gran preocupación para saber, oye, ¿cómo está? O sea, CDC, FDA dicen, por favor, no hagan determinaciones. Y a veces para algunas vacunas, particularmente porque hay que ser honestos, es un tema geopolítico, la determinación de anticuerpos neutralizantes es específica. Por ejemplo, si yo tomo kits de Estados Unidos para querer medir Sputnik o CanSino o Sinopharm o Sinovac o Coronavac, no voy a tenerlo porque no está habilitado esa metodología. Entonces, despreocúpense por quererse medir, preocúpense más por cuidarnos, ¿no? Ese sería mi mensaje. Muy bien. Y ella misma, Lime Saco, nos dice, iba a preguntar que si la vacuna es segura para niños tan pequeños, porque tengo una niña de 3 años. Mis adolescentes ya están vacunados con Pfizer. Va a llegar en algún momento. O sea, lo primero es que todas las vacunas son seguras y eficaces hasta el momento. Y para poder asegurar, como este comentario que hacía de Pfizer, de dosis ajustada de una tercera parte, ¿no? Finalmente, cada uno de los fabricantes va a tener que salir con esto. Por ejemplo, insisto mucho en el tema de Sinopharm o de Soberana. No sabemos qué dosis están aplicando, no sabemos los estudios. Lo ideal es que cada empresa presente los estudios dependiendo de la población para saber cuál es la dosis correcta con la frecuencia, pero que demuestre que es segura, efectiva.
Las vacunas, y vuelvo otra vez a poner el ejemplo de influenza porque es el mejor referente que tenemos, las vacunas de influenza se aplican a partir de los 6 meses, ¿no? Y nosotros vamos haciendo estudios en mayor edad y vamos bajando hacia edades más pequeñas. El siguiente paso, que seguramente lo vamos a ver el próximo año, es ya estudios específicamente, con esto que ya vimos de Pfizer, otras compañías, Janssen y otras compañías van a estar sacando sus estudios seguramente de estas poblaciones y vamos a ver seguramente el próximo año ya los protocolos, porque ya vimos seguridad y eficacia para ciertos grupos, ¿no? Y no se sorprendan que veamos los protocolos ya de investigación en sujetos entre 6 meses a 2 años. No se van a vacunar seguramente sujetos, o sea, niños menores de 6 meses, seguramente que no. A menos que hubiese una condición de salud, porque ahí ponemos difteria, tosferina, tétanos, rotavirus, ponemos varias vacunas, hemófilos, influenza, y lo ponemos desde el nacimiento ponemos tuberculosis y hepatitis B, y algunas las ponemos a partir de los 2 meses, salvo que encontramos una situación de salud pública importante, se motivaría para empezar a hacer cosas en menores de 6 meses, ¿no? Okay. Nos pregunta Cecilia, ella nos saluda desde Buenos Aires, parece que llegó un poquito tarde y dice, una pregunta, ¿va a haber próxima vacuna o solamente 2 dosis? O sea, si se refiere ella a vacunas de refuerzo, tarde que temprano todos vamos a tener vacunas de refuerzo de COVID. ¿Cada cuánto? No lo sé. ¿Con qué frecuencia? No lo sé. ¿Va a haber combinaciones? No lo sé. Ya estamos viendo muchas combinaciones en el mundo. Latinoamérica no es la excepción. Estamos viendo combinaciones de virus inactivados con RNA mensajero. Estamos viendo combinaciones de virus vectoriales entre ellos, ¿no? Por problemas de suministro. Sputnik con AstraZeneca. Estamos viendo combinaciones de vacunas vectoriales con vacunas de RNA mensajero, o sea que todavía tenemos mucho por avanzar y estamos empezando a ver qué sucede oye, si yo me pongo una combinación de vacunas, ¿cómo me va? Que lo dejamos en parking lot ahí para que quede como pendiente, ¿no? De lo que está reportado, contra el que yo me ponga la misma vacuna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, pues yo ahorita te voy a preguntar de eso, porque a mí me han preguntado ya bastantes veces. Mira, nos saluda María París desde Málaga. Buenas noches, doctor, y al invitado. Ya Buenas Málaga noches. presente, os echaba de menos, os echaba de menos. Os echaba Dice, ya menos, me iba a así es. dormir, pero vi que era el doctor Adolfo y aquí estoy. Muchas gracias. ¿No? Nos saluda Carly Go desde San Salvador. Hilda también nos saluda, muchas buenas noches, muy interesante, ya está en Mérida. Madre linda. Sí, Cecilia de Buenos Aires. Lee me saco sus lives, siempre tan interesantes, doctor, muchas gracias. Pues es que tenemos unos invitados de lujo, así que muy interesante. Fíjate, Adolfo, que estaba haciendo hace unos días una estadística mental que me vino a la cabeza y del grupo de colaboradores tan brillantes que están en esta plataforma, hay 6 personas, incluyéndote a ti, con un doctorado. Ok. Con doctorado, así Wow. nomás. Oye, Adolfo, es que ¿sabes qué sucede acá? Para las amigas, amigos que están en otros países, que llegó un momento en que hubo gente que se desesperó porque no le llegaba la vacuna, porque no la vacunaban, y algunos que dijeron, pues vamos ahí a ponernos la vacuna a San Antonio y nos vamos a San Marcos a hacer unas compras y regresamos. Entonces se pusieron una vacuna, en muchas ocasiones la Johnson y Johnson. Entonces llegan acá y se dan cuenta que ya llegó la vacuna, y que ya les toca la vacuna y luego pues la pregunta es, ¿me vacuno o no me vacuno? Y luego, ¿cuál me pongo? Que acá no podemos elegir, obviamente, ¿verdad? Pues la que le toque, le toca la Pfizer, la AstraZeneca, le toca la que sea. En esa situación, ¿tú qué les comentarías, Adolfo? Estamos aprendiendo mucho de vacunas, que ya les mostré un poquito el ejemplo. Hay países que están teniendo combinaciones de Pfizer con Moderna, ¿no?
hay países en la región, ¿no? En Latinoamérica que pusieron Sputnik y al final hubo problemas de cumplimiento de contratos, tuvieron que ir por una dosis adicional de otra vacuna, ¿no? Que ahí fue entre básicamente AstraZeneca o Pfizer, ¿no? Hay lugares como Canadá que permite que te pongas, puedes ponerte Moderna o te puedes poner Pfizer y no pasa nada, o sea, te dan la opción de que te recibas cualquiera de esos que son RNA mensajero. Y vuelvo a hacer el comentario de indirecto, porque hay mucho que aprender, ¿no? Pero indirecto pasó con AstraZeneca, que cuando vino todo el tema de eventos adversos, varios países en Europa y España fue uno de los primeros, dijo yo no voy a poner vacuna AstraZeneca, después corrigió y después lo dejó para cierta edad. Pero ya había empezado a vacunar a un grupo de gentes, nada despreciable el número, con vacuna AstraZeneca y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces lo que hizo fue, y nuevamente hago el ejemplo, AstraZeneca es una vacuna que usa un vector, entonces le llamamos vacuna vectorial y después colocamos, les aplicaron la vacuna de Pfizer. ¿Qué fue lo observaron? ¿Qué fue lo que observaron? Que tuvo una muy buena respuesta a la combinación de una vacuna vectorial con una vacuna de RNA. Hay alguien que te he comentado mucho y esta mañana yo te mandé ahí un link interesante. Elmer Huerta es alguien que yo respeto mucho, es un epidemiólogo peruano que ya lleva muchos años en Estados Unidos y es el asesor de CNN. Y él hace recientemente una reflexión muy interesante de toda esta situación de combinaciones y él dice, todavía tenemos mucho que aprender porque y si quieren lo dejamos ahí, como les digo, en parking lot, porque podemos ver, oye, ¿qué pasa si yo me quedo con mi vacuna? O sea, yo recibí Pfizer o AstraZeneca y me vacuno con la misma. ¿Qué pasa si yo me vacuné con una y me cambio la otra? Para que lo podamos ver. Y también lo que me ha sorprendido hoy, Víctor, es que hay menos preguntas. Y entonces yo no sé si el tema fue que, como hoy sí pudimos presentar lo que queríamos presentar desde hace tiempo, hoy dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Hoy presentamos cosas y lo que diríamos, bueno, ¿qué sucede? Si yo hago estas combinaciones de vacunas, ¿cómo respondo, no? Entonces lo dejamos ahí en parking lot para Muy que la bien. gente se llegue. Nos saluda Verónica Salas Rivera. Hola, buenas noches. Saludos desde País Vasco, norte de España. Otra Y desvelada. dice Paulina que no hubo preguntas porque todo estuvo súper claro. Gracias, Eh, Paulina. Lime Saco de Colombia nos dice, aún acá en Colombia no se hacen combinaciones de vacuna. Y Cecilia nos pregunta, Cecilia Ojeda desde... Pero Perú sí, nada más comentario. Chile Ajá. también, Argentina también, por problema de suministro, ¿eh? El tema de Colombia, nada más, porque te digo, ahí casualmente tú y yo tenemos ciertos Sí. conocimientos particulares. En Colombia se llegó a retrasar por semanas importantes el completar esquemas de vacunación, ¿no? Perdón. Que no te preocupes, gracias. ¿Qué pasa cuando no quieren vacunarse? Nos dice Cecilia Ojeda desde Buenos Aires. Yo tengo a mi hermana que no quiere, no tiene ni una dosis. ¿Irá a haber algún tipo de política, algún tipo de reglamentación para los no vacunados en algún momento, Adolfo? Ya se está dando, de hecho, y ese es un tema, vamos a hablar de derechos humanos, ¿no? Y de derechos deshumanos, ¿no? Entonces, voy a poner ejemplos muy puntuales, ¿no? Primero, en el caso particular de Estados Unidos, hay un decreto que los profesionales de la salud deben de estar vacunados y un grupo nada despreciable de profesionales de salud, que inclusive eran secretarias, no crean que eran recepcionistas, no eran médicos, enfermeros, había médicos y enfermeros, pero no era privativo. Lo primero que empezó a suceder en estos lugares, en estas instituciones, que fueron varias instituciones, es, le suspendieron el sueldo, o sea, so pena de, oye, te avisé que te vacunabas, no estás vacunado, suspendido el sueldo, y después fueron corridos. O sea, eso es un dato importante. El dato también con básicamente, y lo acaba de hacer el presidente Biden en Estados Unidos, es toda la gente que trabaja para la El administración gobierno. de Estados Unidos
debe de estar vacunada, empezando por el Pentágono. No hay manera, y el ejército, ahí no hay de que si quieres o no. Te vacunas para estar, si no, te vas. Pero alguien dice, ay, es trivial. Hoy estaba viendo un caso muy particular de la NBA. Hay un jugador muy famoso de la NBA que ha decidido no vacunarse, ¿no? De los Knicks. Y el detalle es que el reporte indica que 96% de los jugadores de la NBA están vacunados, solamente un 4% no. Los jugadores que no están vacunados no pueden entrenar, no pueden jugar. Entonces, no es privativo solamente esto, y esto no solamente afecta a los jugadores, sino todo el equipo de apoyo, staff, entrenadores, ¿no? Aguadores, todo lo que tiene que ver, están o vacunados o no están. Entonces, yo soy muy respetuoso, no lo comparto, ya lo comenté la vez pasada, ya tuve ahí, cuando era pediatra muy activo, tuve familiares que finalmente tenían decisión de no vacunar a su hijo, y yo recomendé que buscaran un pediatra que siguiera esas tendencias, ¿no? O sea, yo no puedo permitirme como pediatra, epidemiólogo, tener un niño que pude haberlo protegido contra poliomielitis y que le dé poliomielitis o que le dé tétanos o que le dé tosferina, ¿no? Y es una serie de situaciones donde yo digo sarampión, o sea, yo digo no, y me tocó estar en días importantes equivalentes a Teletón en Estados Unidos, cuando veía los casos de gente que tenía tosferina, y yo decía, no es posible estar en un país de primer mundo viendo casos de tosferina, que tú no dijeras, bueno, es que fue un inmigrante que viene de África. No, eran niños americanos y por decisiones. Y hay grupos que tienen esta decisión, ¿no? Hay ciertos grupos religiosos que no permiten la vacunación. Entonces, yo lo único que les voy a decir es algo muy sencillo. Muchos de los grandes, y lo dije la vez pasada, muchos de los grandes líderes antivacunas ya se murieron. Ya se murieron. Varios de ellos antes de fallecer, al final decían, ¿por qué no me vacuné? ¿Por qué no me vacuné? ¿No? Y entonces, es un tema, sí, yo soy respetuoso, es un tema, México ha sido muy respetuoso de derechos humanos, no hay medidas, por lo menos en nuestros países, a rajatabla, ¿no? De que todo el mundo se debe vacunar porque hay un tema de derechos humanos, pero yo no puedo permitirme estar en un espacio cerrado donde yo estoy vacunado y llegue una gente que no está vacunada y que yo me quite el cubrebocas, empiece a estar en una distancia, no hay sana distancia, pensando que esa persona está vacunada y no está vacunada, ¿no? Entonces es un tema en el cual, y Fauci lo ha dicho, el experto de COVID, el SAR de COVID en Estados Unidos, todos nos vamos a enfrentar a COVID. Y las gráficas, hoy por otra razón mostraba una gráfica particularmente donde les decía que, ¿cómo se llama? Condados, ¿no? Donde está impuesta la condición de usar cubrebocas en la escuela antes de regresar formalmente y ahora ya con el regreso. Y condados que tenían implementado, cómo se ve la gráfica, y si quieren lo vemos la próxima vez, de diferencia en Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, o sea, el estar vacunado, lo he dicho, esta es la tercera vez y lo vuelvo a repetir, no me exime que yo no me pueda enfermar. El único diferencia es que lo que estamos viendo de gráficas en Estados Unidos entre vacunados, no vacunados, es los que hoy están ocupando camas, y muchos de nuestra información que presentamos de camas ocupadas de COVID, de camas con ventilador, son gente no vacunada, porque no quiso vacunarse o porque la edad no le permitió tener la protección. Y eso está claro, demostrado en todo el mundo. Y muchas veces también, como lo comentábamos la vez pasada en Israel, gente vacunada con alta tasa, estamos teniendo todavía riesgos. Si yo estoy vacunado, tengo poca probabilidad de tener una enfermedad severa, tengo pocas posibilidades de ir al hospital por COVID y tengo pocas posibilidades de morirme. Si yo no estoy vacunado, tengo una gran probabilidad de enfermarme, tengo una gran probabilidad de contagiar, tengo una gran probabilidad de tener un cuadro si tengo ciertas condiciones para tener una forma grave, y gran probabilidad de ser intubado y gran probabilidad de fallecer. Las decisiones de cada uno. No. Sí, nos dice el IMESACO, justamente las antivacunas lo único que hacen es desinformar a la población, y
por eso no se quieren vacunar ahora, no creo que sea malo. Gracias por toda esta aclaración. Yo afortunadamente no lo dudé con mis hijos, ya los vacuné. Cecilia dice, los que no tienen sus vacunas pueden contagiar, así dicen desde Argentina. Sí, sí entendí. Muy bien. Pues Adolfo, llegamos ya a la parte final. Yo te quisiera pedir antes de despedirnos que nos dieras un dato de contacto, donde te pueden contactar, cualquier pregunta, duda, ¿hay algún sitio donde te puedan escribir o llamar? Sí, yo les había comentado la vez pasada y lo vuelvo a hacer. Mi correo electrónico es Adolfo, H de Hernández, G de gato, M de mamá. Y eso, alguien diría, bueno, ¿y de dónde viene eso? Mi segunda o mi tercera alma mater es el Hospital General de México. Y desde que creé ese correo en Yahoo, así fue, Adolfo HGM, por las siglas de Hospital General de México, @yahoo.com. Sin MX, sin nada, sí, yahoo.com. Adolfo HGM @yahoo.com. Yahoo.com. Y si no, a través tuyo también, vi cualquier cosa ahí. Tú Y aquí tenemos contacto, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, cualquier pregunta. Puedes mandar a Víctor y con gusto. Segunda opinión BM, estamos en BM, ¿no? Perfecto. Y no es W, es BM. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Adolfo, nuevamente por tu compañía, por todo este conocimiento, esta información tan valiosa. Y amigas, amigos, nos vemos mañana. Mañana les cuento cómo está la agenda está muy interesante. Y no se les olvide, miércoles 8:30 de la noche vamos a tener un live muy interesante acerca de cáncer de mama. Vamos a tener la presencia de Mañana es el día de cáncer de mama, ¿no? Sí, nosotros vamos a hacerlo el día 20, fue el día que nos dio TikTok. De hecho, es algo muy interesante, para mí muy agradable, que es un evento auspiciado, promovido por TikTok. Miércoles 20, 8:30 de la noche, vamos a tener como invitada especial a una sobreviviente de la enfermedad que nos va a dar su testimonio. Es muy fuerte, muy fuerte. Y tenemos también un cirujano plástico que nos va a platicar de el tema de la reconstrucción mamaria en estos casos, y muchos temas más alrededor de cáncer de mama que yo voy a exponerles, a compartirles. Así que creo que va a ser un live muy largo, va a ser un live muy interesante, y ahí los esperamos. Y el cáncer de mama no es privativo de mujeres, ¿eh? Sí, por cierto. También puede darle a los hombres, ¿eh? Ojo. Sí, es algo que hemos estado platicando dentro de la planeación del evento, y vamos a invitar a que vengan sus amigos, amigobios, novios, amantes, esposos, hermanos, primos, papás, porque pues todos tenemos una mujer en la vida, ¿no? Entonces es importante que también sepan para autocuidarse y para que ayuden a cuidar a sus parejas, porque de repente se nos olvida hacernos un cuidado, y pues necesitamos a alguien que nos recuerde, oye, ya te revisaste, ya fuiste a tu consulta, ya fuiste a tu estudio, y esperemos que ahí estén, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría un programa con un urólogo. Muchas gracias. Buenas noches, descansen. Hasta pronto.